Llega a la Tierra Atmósferas 2.0. Prepárate. Nuestro planeta es Atmósferas 2.0. Siente verde. Revista de Salud Ambiental. Atmósferas 2.0 contiene naturaleza, medio ambiente, noticias, música, entrevistas, salud y más. Conducido por la especialista en educación ambiental, María del Rayo. Bienvenidos. Mateo Castillo Ceja fue hasta finales de 2012 el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia. Anteriormente, Castillo fungió como presidente del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán y junto con otras personas se ha encargado de fomentar procesos de participación social en el desarrollo de políticas ambientales públicas para un país sostenible. Mateo Castillo es una persona altruista que forma parte del movimiento humanitario mundial. Se le considera como uno de los expertos nacionales de la implementación de la Agenda 21 local. Ha representado a la sociedad civil mexicana en muchos foros y cumbres internacionales. Es el encargado principal del desarrollo de la Carta de la Tierra en México y es el fundador de la Secretaría Nacional. El tema del día de hoy es Carta de la Tierra. Quizá algunos de ustedes conozcan del tema, otros no, pero bueno, tenemos a la persona más indicada que con mucho esfuerzo y cariño a través de los años ha hecho un trabajo invaluable en este tema, Carta de la Tierra. Y en eso vamos a conversar en la hora de programa. Y bueno, hoy quiero decirles que Mateo es responsable en México de Carta de la Tierra. Es un punto focal y es miembro del Consejo Internacional Carta de la Tierra. ¿Cómo estás, Mateo? Feliz de platicar contigo. Muchas gracias. María del Rayo. Gracias. Somos amigos y hermanos en las actividades sociales a favor del medio ambiente de este país. De muchos años, ¿verdad, Mateo? De muchos años, fuimos los primeros. Recordarás aquel movimiento de consulta nacional de la Ley General del Equilibrio Ecológico que desarrollamos, que fue un trabajo precioso de participación ciudadana. Experiencias que tenían todo, así como mucho esfuerzo, mucha alegría, mucho enojo, desesperación. Sí, a veces frustraciones. ¿Verdad que sí? Frustración, bueno, todo. Vamos a ir a una información de producción y volvemos. ¿Qué acciones tomas para cuidar la tierra? Ahorrar en el agua y la energía eléctrica. ¿Y qué propondrías para cuidar al medio ambiente? Afinar nuestros autos. El reciclaje de la basura, pero que vaya en serio. Reportó para Atmósferas 2.0 Marla González. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema, Mateo. ¿Qué es Carta de la Tierra? Bueno, la Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos y estos principios éticos pues, son fundamentales precisamente para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica para este siglo. Todos sabemos de la crisis que estamos viviendo en el planeta, una crisis social, una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis cultural, una crisis política y, ¿por qué no?, también una crisis espiritual. Y entonces la Carta de la Tierra lo que viene a hacer es inspirarnos cómo enfrentar estos retos, estos problemas, para lograr en nosotros una mejor convivencia, para lograr un mejor estilo de vida, pasar de esos estilos de vida mecanicistas, materialistas, egocentristas, a estilos de vida mucho más humanos,
más de respeto a la naturaleza y a los seres humanos. Recuerdo, Mateo, unas palabras de Eduardo Galeano, ahora escuchándote a ti, que él decía que esta crisis planetaria había tenido sus bases en una crisis profunda de los valores que nos unen o nos desunen. Hay una ausencia de valores en los seres humanos hoy precisamente porque hemos estado separados de la vida, o sea, ya no convivimos, vivimos, ya no coexistimos, existimos, ya no cohabitamos, habitamos. Y entonces en esta crisis que será esto, pues se ve la ausencia de que no usamos el valor del respeto, no usamos el valor de la integridad, no utilizamos el valor de la justicia en nuestras actividades sociales y en nuestras actividades económicas y no somos incluyentes, y pues cada vez la violencia está creciendo y por ello entonces tendríamos que ser más tolerantes. Y desde luego paz está cada vez más retirada de su construcción con lo que estamos viviendo en el planeta. Entonces nos damos cuenta que estamos dejando nuestros valores a un lado y no están formando parte de nuestras decisiones para redefinir la manera en que hacemos las cosas, la manera en que nosotros nos tratamos. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en Carta de la Tierra? Bueno, en Carta de la Tierra iniciamos trabajando desde 1992, desde la Cumbre de Río, cuando se convocó pues, a varios ciudadanos en el mundo por mandato de Naciones Unidas para construir el documento, ¿no? El documento no existía. Por cuestiones económicas en aquel tiempo, pues no pudimos trasladarnos a los espacios donde se estaban llevando las reuniones, pero mandábamos por fax nuestras opiniones. No fue hasta cuando vino un trabajo más intenso, una vez que se presentó el trabajo, el primer borrador de la Carta de la Tierra en la Cumbre de Río, cuando empezamos a hacer todos nosotros una consulta nacional, recordarás tú, y esto inició a partir de 1995, la consulta nacional con los consejos consultivos para el desarrollo sustentable. Y ahí el trabajo fue más intenso para lograr un consenso nacional en México. Sí. Y me acuerdo que trabajamos con los miembros del Consejo Consultivo, la consulta de la Carta de la Tierra, y nos llegaban faxes, y eran ríos y ríos y ríos y ríos de faxes que tuvimos que sistematizar para mandar precisamente a Costa Rica, donde estaba la sede del Consejo de la Tierra que estaba llevando a cabo la consulta, para mandar nuestras opiniones. La opinión de México fue fundamental en ese tiempo, configurado por los consejos consultivos, para tener la Carta de la Tierra que hoy tenemos y que fue lanzada en el año 2000 como borrador final. Sí. Mateo, y quiero preguntarte también respecto a esta historia de Carta de la Tierra, que entonces sus orígenes fueron muy ambiciosos en términos de ideales, pero muy limitados en términos de lo operativo, ¿cierto? Por lo que me estás diciendo. Era como mucho esfuerzo de aquellos voluntarios, tú, entre ellos, muy importante, pero operativamente con mucho trabajo. Sí, desde luego que es un documento que inspira, es una guía, es una brújula. Sin embargo, pues bueno, en el momento de las aprobaciones y los consensos nacionales, durante, por ejemplo, la cumbre de Johannesburgo, pues había países que no estaban de acuerdo con la Carta de la Tierra porque la veían inoperante, porque trastocaba intereses particulares de los países. Uno de los intereses que a mí me resaltó muchísimo fue en el principio 16 de promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz, precisamente en el inciso C, donde dice desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa no provocativa y emplear los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica. Y pues con eso tú te das cuenta que hay países
Esto afecta su sistema de generación económica. Hoy por hoy Estados Unidos está solicitando 57 mil millones de dólares para rearmarse, en vez de que ese dinero pueda ser destinado para la restauración ecológica del planeta. Sí, para generar recursos valiosos contra la pobreza, contra la pobreza alimentaria, contra enfermedades que vuelven a partir de la problemática de cambio climático. Hay otro principio por el cual otros países se veían resistentes, es sobre el defender el derecho de todos. Ese es el principio 12, el derecho de todos sin discriminación a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física, el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Pues obviamente hay países que todavía no tienen instrumentados los derechos humanos en sus países y por tal motivo pues no estarían de acuerdo en la Carta de la Tierra, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, pues hoy por hoy solamente cerca de 92 países son aliados con la Carta de la Tierra, otros países no lo son porque pues siguen considerando otro asunto y ustedes las mujeres lo conocen muy bien, hay países donde las mujeres no son visibilizadas, las mujeres no están tomando en cuenta, entonces el principio 11 de la Carta de la Tierra pues nos habla de afirmar la igualdad y la equidad de género como prerequisitos para el desarrollo sustentable. Entonces, como estos países que no incluyen a las mujeres como una actora social, como un sujeto de derecho, pues entonces no van a estar de acuerdo nunca con la Carta de la Tierra, ¿no? Entonces sí, la operación de la Carta de la Tierra en el mundo no es fácil, puesto que trata y trastoca intereses de los gobiernos de muchos países. Y bueno, pues ahí está las limitaciones, pero para nosotros son un reto. Eso es, sí. Es una oportunidad, ¿verdad? Sí, claro. De vida, inclusive. Claro, es un proyecto para nosotros, pues ahora en la Carta de la Tierra, pues es un proyecto de vida, ¿no? Sí. Es un proyecto de vida lograr el mundo que queremos, que sea un mundo más justo, que sea un mundo más sostenible, un mundo pacífico. O sea, la misión de la Carta de la Tierra, sin duda alguna, pues es promover esta transición hacia formas de vida sostenibles y una sociedad global con base precisamente en este marco ético que proporciona la Carta de la Tierra, que incluye el respeto y el cuidado de la comunidad de la vida, incluye la integridad ecológica, esos derechos humanos universales de los que hablaba, y el respeto a la diversidad, y con ello pues entonces la justicia económica, la democracia y sin duda alguna pues una cultura de paz. Bien, te interrumpo aquí porque vamos a ir a una pausa que es breve y volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. La sal es necesaria para nuestro cuerpo, esto es un hecho, pero demasiada sal puede provocarnos efectos nocivos en nuestra salud. ¿Cuánta sal debemos consumir y qué efectos tendrá en nuestro cuerpo? A continuación, mitos y realidades del consumo de la sal. Muchos de nosotros estamos consumiendo más sal de la necesaria día con día y no lo sabemos. Cuando consumimos mucha sal, ¿a qué sistema de nuestro cuerpo afectamos? El sodio que está en la sal produce cambios inclusive de órgano de daño blanco
desde antes de que ocasione elevación de la presión arterial. Es decir, un paciente que está consumiendo niveles elevados de sodio, antes de que se le eleve la presión arterial, va a obtener efectos adversos a nivel de la circulación, a nivel del corazón, a nivel de la función renal y a nivel del cerebro. Es por esto que es importante que cuando un paciente ya tiene hipertensión arterial, ¿sí?, tiene mucho tiempo con alto consumo de sodio y que se pudo haber prevenido desde un principio. La sal, sin embargo, es necesaria para el cuerpo humano, pero se necesita muy poca. La recomendación es consumir mínimo 230 miligramos y máximo 500 miligramos de sal al día. Pasando de 500 miligramos, o decir medio gramo, ¿sí?, empieza a tener efectos adversos sobre el cuerpo. Ahora, la situación es que esos cambios no los hace en días o semanas. Son años en que el paciente está expuesto a este tipo de problemas y que poco a poco va a ir lastimando los diferentes órganos diana, hablando corazón, cerebro, riñón, y va a ocasionar una enfermedad en estos órganos en años de evolución. Muchos pensarían que dejando de usar el salero en la mesa se soluciona el problema, pero es mucho más efectivo cuidar nuestro consumo de alimentos procesados. Pocos se imaginan el porcentaje de nuestro consumo de sal que viene de comer productos empacados. Viene un 70% dado por alimentos procesados, es decir, que pacientes que utilizan muchos alimentos procesados van a tener grandes cantidades de sodio. Un paciente que no utiliza alimentos procesados con poca cantidad de pan, podemos hablar que va a tener una ingesta adecuada de los niveles de sodio, es decir, de sal, requeridos para el cuerpo. Además, hay otras soluciones, como los sustitutos de sal. El más común que tenemos en acceso es el cloruro de potasio, que lo venden en las tiendas como sustituto de sal. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con problemas de insuficiencia cardíaca, requerirían ahí una valoración previa del especialista. Pero en la población general, sin estos grupos, como comentó, podrían utilizar el cloruro de potasio. Podemos utilizar algunos otros elementos en la dieta, como es la mostaza, la cual podemos utilizarla para dar ese saborcito salado a la comida diaria. Otras son las semillas de girasol también el ajo asado puede dar ese sabor en la comida y que no sintamos que nuestros alimentos son desabridos. Las enfermedades de origen cardiovascular son una de las principales causas de muerte en el mundo y el consumo de sal está asociado con estas enfermedades. Regular el consumo de sal solo cuesta un poco al principio y trae múltiples beneficios al cuerpo. Recuerda que salud es buscar estar bien. Bien, lo que acabamos de escuchar es nuestra cápsula Centinelas de la Salud, mitos y realidades de la sal, con la participación del doctor Jorge Eduardo Hernández, que es jefe de gabinete de cardiología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias, doctor Jorge Eduardo. Bueno, volviendo a nuestra conversación, Carta de la Tierra con Mateo Castillo, un hombre precursor de toda esta iniciativa planetaria y pues un esfuerzo formidable. Mateo, ¿cómo es, por ejemplo, tu trabajo para nuestra audiencia que nos escucha decir, bueno, es un consejero internacional, es un hombre activista, académico, científico, que hace trabajo desde hace más de 20 años, pero ¿cómo es la parte del día a día, por ejemplo? Bueno, hemos formado una red nacional de puntos de la carta, de puntos focales de la Carta de la Tierra. Entre ellos, tú eres un punto focal en Jalisco. Y lo que hacemos es, en principio, atender las necesidades de los puntos focales del país, apoyándoles, fortaleciéndoles con conferencias, con cursos que se están solicitando, promoviendo el conocimiento de la Carta de la Tierra y haciendo debates donde la Carta de la Tierra nos ayuda y nos orienta a resolver los conflictos que se encuentran. Motivamos para que las instituciones de educación superior principalmente avalen la Carta de la Tierra. Hoy por hoy el Complexus, que son las instituciones de educación superior que manejan planes ambientales,
pues avalen la Carta de la Tierra y la usen como un instrumento educativo. Y entonces lo que estamos haciendo es atendiendo estas necesidades en las diferentes instituciones para que puedan usarla y aprendan a usarla. Hemos elaborado una guía de educación con la Carta de la Tierra y bueno, además de la alianza que tenemos con la UNESCO y el reciente programa lanzado del Plan de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sustentable, pues lo que estamos haciendo es promoviendo este programa, que todas las instituciones educativas, que este país genere el Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, donde usen la Carta de la Tierra como un referente educativo. Y lo hemos hecho, ya hemos trabajado con la Cámara Permanente, diputados y senadores, para que se generara un punto de acuerdo. Este ya fue aprobado en el 2016, a inicio del 2016, para exhortar a la Semarnat y a la Secretaría de Educación Pública para que formulen este programa tan necesario y que además obedece al objetivo 4 de los objetivos del desarrollo sustentable. El objetivo 4.7 se habla de una meta específica que todos los jóvenes para el 2030 tienen que tener las competencias precisamente para el desarrollo sustentable. Y aquí es donde la educación es una condición para ello. Y bueno, nos pasamos todo el día prácticamente monitoreando a los puntos focales, atendiendo a las instituciones, atendiendo a organizaciones de la sociedad civil, dando las conferencias, los cursos que son necesarios. Todo esto es gratuito. La Iniciativa Internacional de la Carta en la Tierra aquí no cobra un solo peso por ello, solamente lo que son los gastos de traslado y hospedaje, porque el mejor recurso para esto son los seres humanos. ¿Qué perspectiva tienes hacia el trabajo de Carta de la Tierra en México para este año, 2017? Bueno, nuestra perspectiva para este año es lograr que los congresos locales reconozcan a la Carta de la Tierra como un instrumento ético, un código de conducta y pueda orientar las mejores decisiones. Y desde luego que también los mismos congresos locales puedan ayudarnos a nosotros a motivar a los municipios para que también usen la Carta de la Tierra como un instrumento que les inspire a tomar mejores decisiones sustentables. Bien, vamos a ir a una información de producción que es breve y volvemos. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras generaciones. La Carta de la Tierra se preocupa especialmente por la transición hacia el desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, la integridad ecológica es uno de sus temas principales. Sin embargo, la Carta reconoce que los objetivos de la protección ecológica, la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico equitativo, el respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz son interdependientes e indivisibles. Conversando con Mateo Castillo sobre Carta de la Tierra, me quedó antes de esta información que acabamos de escuchar esta duda, Mateo, sí. Si entonces esto de los congresos tiene su base en ese acuerdo de bicameral, podría decirse, senadores, diputados, en sí. el 2016. ¿Tiene su base en eso? Sí. Ellos aprobaron un punto de acuerdo donde exhortan a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Medio Ambiente para que formulen el Programa Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, que obedece al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sustentable lanzado por la UNESCO, con el objeto de dar cumplimiento a uno de las metas de los Objetivos del Desarrollo, que es la meta 4.7 del Objetivo 4. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Bien. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable fueron aprobados en el 2016 recientemente y son 17 objetivos. Son muy interesantes. Si quieres, después hablamos de ellos. Yo te comentaba de los objetivos del nuevo milenio porque uno de los apartados, desde luego, está pobreza, está equidad de género, pero hay un apartado específico sobre sustentabilidad. Así es. Sí. Los objetivos del milenio son como el preámbulo
a estos nuevos objetivos para el desarrollo sustentable. Los objetivos para el desarrollo sustentable fueron acordados desde la cumbre de Río +20. Se pide a los gobiernos construir los nuevos objetivos para el desarrollo sustentable, que le den seguimiento y continuidad a lo que fueron los objetivos del milenio. Entonces, esos objetivos para el desarrollo sustentable son objetivos que ya tienen metas concretas que no tenían los objetivos del milenio, y son metas a 15 años. Algo que se me hace muy interesante es que, Carta de la Tierra entendemos que es como una gran filosofía planetaria por lograr un mundo mejor, un mundo pacífico, un mundo respetuoso, solidario, no solamente entre los seres humanos, sino con todas las especies que habitamos en el planeta. Esto es asegurar la supervivencia de la especie humana, pero de otras muchas especies también, porque todos estamos unidos. Pero lo muy interesante que se me hace aquí es cómo Carta de la Tierra se va vinculando a planes de acción concretos en materia de educación ambiental y hacia la sustentabilidad en México y dentro de las estructuras en los estados gubernamentales. Bueno, eso es lo que pretendemos en este año, de lograr que la Carta de la Tierra sea el referente ético, el instrumento de ley blanda, el código de conducta para ir fortaleciendo nuestros estilos de vida. Pues la Carta de la Tierra es un documento más de todos los esfuerzos que ha hecho la humanidad para lograr resolver estos problemas que estamos viviendo. La Carta de la Tierra se suma a todo este marco ético global, hace un par consistente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace un par consistente con la Declaración de Igualdad de Beijing, hace un par consistente con la Declaración de la Compasión, que es una declaración muy reciente que ha surgido. Entonces, la Carta de la Tierra lo que hace es fortalecer y dar una visión holística de cómo debemos instrumentar la política pública y cómo debemos establecer la forma que nos tratamos y la forma en que hacemos las cosas. Desde luego, y ¿recuerdas tú que cuando yo fui consejera nos hablabas muchísimo de la transversalidad y de cómo toda la parte de lo ambiental, pero de la sustentabilidad, tenía que cruzar toda esta parte de gubernamental y de gobernanza? Sí. Vamos a ir a una pausa que es breve, volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial trabaja en la creación de una norma estatal ambiental para la regulación de la actividad ladrillera en el estado de Jalisco y dejar de emitir contaminantes. Los beneficios de esta norma no solamente serían ambientales, sino también se estaría favoreciendo el desarrollo económico y el bienestar social, mejorando la calidad de vida y condiciones laborales de los que se dedican a este rubro. El principal objetivo es disminuir los impactos al medio ambiente y el riesgo de contraer enfermedades a causa de la emisión de contaminantes. Pero además, los ladrilleros reducirán sus costos de producción, teniendo un mayor margen de ganancia,
optimizando sus recursos y trabajando bajo un esquema de comercio justo. En los últimos años, el sector ladrillero ha sido rezagado en materia social, tecnológica y ambiental. Por esta razón, la propuesta de CEMADET busca también cubrir las necesidades de los ladrilleros en materia de salud, capacitación técnica, económica y educativa, así como dar una especial atención a las necesidades de las mujeres productoras. Continuando con este interesantísimo tema, Carta de la Tierra, Mateo. Sí, es un esfuerzo muy bonito porque los puntos focales de la Carta de la Tierra en el país, uno en cada estado, pues fueron miembros del Consejo, de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, y pues siguen como activistas en la construcción ciudadana para la sustentabilidad, y entonces es una hermandad que se está generando alrededor de ello, y entonces vemos cómo en cada uno de nosotros la Carta de la Tierra nos ha ayudado a ser mejores como seres humanos, sin duda alguna, contigo mismo y desde luego con el resto de la naturaleza. Entonces la Carta de la Tierra nos ha ayudado a comprender que la expresión más cercana que tiene la naturaleza a tu ser es tu cuerpo, porque tu cuerpo depende del aire, del agua, de los alimentos, de la tierra, depende de la energía del sol. O sea, la naturaleza no privilegia a nadie, a todos nos ve como igual. Es de este esfuerzo del día al día que estás haciendo, Mateo, como responsable de México ante el mundo en este tema tan vital como es Carta de la Tierra. ¿Cuál podrías compartirnos que han sido como tus momentos en donde has dicho, ¿y ahora cómo le hago? Esto está muy complicado. Bueno, pues aquí en México estamos viviendo una crisis de violencia. Y esta crisis de violencia donde el ser humano le pierde el respeto al ser humano, donde se convierte en la especie responsable de la muerte de más de 300 millones de seres humanos en el planeta. Entonces ahí te preguntas, ¿cómo le hacemos para lograr transformar estos elementos que le ahorillan al ser humano a matar al ser humano? Pues entonces, ¿cómo entender esta naturaleza humana, no? Y entonces ahí es donde decimos, ¿cómo logramos desde la Carta de la Tierra que el ser humano recomprenda su misión de vida, ¿no? Entonces el gran reto es cómo transformamos a estos pensamientos y estas decisiones que está tomando los seres humanos y que sean pensamientos mucho más humanos y dejen de ser pensamientos materialistas, mecanicistas. Sí, es un esfuerzo colectivo porque es imposible sin la voluntad de todos poder visibilizar un cambio, yo no diría a corto plazo, pero sí lo más pronto que se pudiera, dadas las condiciones de crisis en muchos aspectos de nuestro devenir, de nuestro caminar, y sobre todo, como dices tú, Mateo, la situación de la violencia que aquí en México pues ha cobrado más de 100,000 personas desaparecidas. Vamos a escuchar ahora, acompáñame, sí. Planeta Multicolor con nuestro econauta Eduardo Rubalcaba. La corteza del sauce blanco es utilizado en situaciones que causen dolor, inflamación o fiebre, así como dolor de espalda, resfriado, dolor de articulaciones y osteoartritis. ¿Quieres conocer más datos importantes de esta planta? Acompáñame. El sauce es el farmacéutico mejor conocido del mundo, uno de los más útiles. ¿Sabías que la aspirina procede de la corteza del sauce blanco de hoja caduca, cuyo nombre científico es Salix alba, que solía utilizarse en la antigua medicina griega, china y egipcia para aliviar la fiebre y calmar el dolor? Gracias a Felix Hoffmann de la empresa Bayer en Alemania
es que conocemos una forma estable de la salicina, patentada en 1900. Recientemente se ha encontrado que tomar regularmente una dosis pequeña ayuda a prevenir infartos y ataques de apoplejía. Además, nuevas investigaciones indican que lo mismo también podría ayudar a evitar el cáncer. Y asómbrate aún más, ya que la corteza del sauce todavía sigue usándose como un remedio a base de hierbas y se cree que proporciona bienestar gracias a sus propiedades antioxidantes, antisépticas y estimulantes del sistema inmune. Por todas sus propiedades y por los beneficios que otorga a la humanidad, se le concede estar dentro de las 7 maravillas de la naturaleza. Reportó para Atmósfera 2.0 Eduardo Rubalcaba. Bueno, esta información sobre el sauce blanco y todos los beneficios que ha traído para la humanidad, el acetil salicílico. Muy bien, gracias Eduardo. Bueno, estamos entrando casi al final de esta conversación. Nos quedarán alrededor de unos 15 minutos de charla. Y entonces, Mateo, me gustaría que nos compartieras a nuestro auditorio cómo es que Mateo ha llegado a ser una persona como cualquiera de nosotros, llegar a hacer esto. Ay, es una historia enorme, y ahorita que lo platicabas casi se me salía la lágrima. Ay. Es una historia enorme porque mi vida no ha sido fácil, y entonces en el trayecto de la vida te vas encontrando con cosas, con injusticias entre los seres humanos, injusticias con la naturaleza, y dices, no puedo entender que el ser humano esté matando su vida, y entonces te entregas a hacerle entender a la humanidad que la manera en que estamos haciendo las cosas y la manera en que nos estamos tratando no es la forma más coherente de vivir, que entonces tenemos que coexistir, que cohabitar y tenemos que convivir y tenemos que rescatar estos valores, estos principios que necesitamos precisamente para la sustentabilidad de nuestro desarrollo. Ha sido para mí un proyecto de vida que no va a concluir, que quedará impregnado en aquellos jóvenes con los que convivimos y formamos, y yo espero que logremos reconsiderar que este planeta tiene una misión distinta a la que se había pensado en el mundo mecanicista. Estoy totalmente de acuerdo, y cómo cuando nos han platicado sobre que México necesita una refundación, yo creo que es en la parte espiritual en donde más hay que trabajar. Sí. No es por moralina, no es una cuestión puntillosa de prejuicio, no es nada de eso. Es, como tú nos lo has explicado, volver a construir en nuestros niños, que después serán jóvenes y adultos, esta parte espiritual. El valor de la tolerancia no es algo que se da como una florecita que ya está ahí. El valor de la tolerancia hay que construirlo al día, igual sí, claro. El de la compasión, igual el de la solidaridad. Gerardo Ceballos nos decía algo muy importante que quiero compartir contigo. Sí. Que hay 2 cosas terribles que están aniquilando el país: la corrupción y la impunidad. Claro. Pero yo creo que lo que tú nos estás diciendo es la base en donde tenemos que construir un México distinto. Claro. Esta parte filosófica, ética del conducir del mexicano. Hemos sido corruptos, hemos sido impunes. Bueno, okay. ¿Y ahora qué sigue? Son todas esas acciones diarias que harán controlar la enfermedad y tener una calidad de vida distinta, un futuro distinto. Y yo creo que Carta de la Tierra nos proporciona esa parte teórica filosófica que va a alimentar el alma para tú decir, okay, ahora acciono.
Y eso es el valor fundamental del trabajo que estás haciendo, Mateo. Sí, necesitamos sin duda alguna, como una conclusión en esto, una profunda transformación psicoespiritual. Sí, correcto. Porque tener conciencia nos conecta con la naturaleza y desde luego nos da propósito. Y en este rescate de la facultad espiritual, pues está precisamente, es la única forma en que podemos internalizar estos valores de los que yo te hablaba, el valor de la responsabilidad, del amor, de la humildad, de la tolerancia, de la libertad, el respeto, la honestidad, la solidaridad, la justicia, la equidad, la democracia, la compasión, la espiritualidad y la paz. Esos son los 14 valores que tenemos que rescatar las mexicanas y los mexicanos, sin duda alguna, para lograr que este país sea más justo, más sostenible y pacífico. Y vertir estos valores en tus acciones, convertirlos en principios, ¿no? Correcto. Como lo plantea la Carta de la Tierra en su primer eje, respeta y cuida la comunidad de la vida. En su segundo eje, mantén la integridad ecológica. En su tercer eje, logra la justicia social y económica. Y en el cuarto, pues mantén la democracia, sea incluyente, evita la violencia y construye la paz. Si te das cuenta, estos 4 ejes fundamentales nos comparte valores como el respeto, la justicia, la integridad, la democracia, la tolerancia y la paz. La inclusión principalmente. Entonces, la única manera de poder tener estilos de vida diferentes es internalizando estos valores y estos principios y usar el marco ético global, entre ellos la Carta de la Tierra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchas otras declaraciones. La Carta de la Naturaleza, que está tan olvidada, que fue construida en los años 80, pues ahora está olvidada, está enterrada. Solamente está puesta en una placa metálica allá en Nairobi. Mateo, vamos a ir a una pausa, volvemos. Descubre tu planeta. Siente verde. Respira verde. Vive verde. Atmósferas 2.0. Continuamos. Continúa escuchando Atmósferas 2.0. Una aventura por la naturaleza, medio ambiente y más. Regresamos. Buscamos la belleza en obras de arte, en paisajes imaginarios, en todo menos en lo que tenemos enfrente. Cada año emigran a Jalisco 400 especies de aves. La migración es una respuesta de adaptación a la condición climática para poder reproducirse y alimentarse en mejores condiciones. Es impresionante, checa esto. Jalisco, junto con Colima y alrededores, es una región que reúne el clima y las condiciones del paisaje para albergar aves que vienen desde Alaska, Canadá y Estados Unidos. Algunas especies pueden llegar a volar hasta 8,000 kilómetros. Han sido vistas a una altura de 8,000 metros sobre los picos más altos de los Himalayas. Patos y gansos vuelan así hasta nuestro país. Con toda la belleza que las aves representan, es una lástima que el hombre esté contribuyendo a la destrucción de su hábitat. Una de las amenazas para estas especies migratorias es que cada vez tienen menos lugares para llegar tras largos viajes. El hecho de abrir caminos y carreteras ha fraccionado en gran medida su entorno natural y las rutas que utilizan para moverse. ¿Qué respeto tienes tú hacia la vida? Puedes hacer mucho por estas especies. Se trata simplemente de cuidar el planeta. Lo básico, utiliza productos que digan que son biodegradables, separa la basura, no contamines el agua con pilas o aceites, promueve el apoyo a la arquitectura sustentable, pero sobre todo, que todas tus intenciones procuren el bienestar de tu entorno.
Bueno, lo que acabamos de escuchar, gracias, sobre las aves migratorias, qué interesante, y gracias a Zaira Quiñones, la información tomada del programa Atmósferas TV. Bueno, pues continuando esta conversación interesantísima con Mateo Castillo, un hombre que ha luchado incansablemente por llevar dentro de México una concepción distinta del ser humano, y fuera de México por representarnos, por decir sí, México está presente y en México se están haciendo cosas con mucha dificultad, sí. ¿Y qué acciones muy puntuales, muy del día a día puede hacer la audiencia que nos está escuchando? Por ejemplo, dirían, yo quiero seguir a Mateo es nuestro guía, pero en el día a día, ¿qué puedo hacer para ser un actuante de Carta de la Tierra? Pues primero ser un agradecido con la vida. Hay que agradecer cada vez que te levantas, respiras y exhalas y agradece que estás vivo, y cada vez que te levantes y cada vez que empieces a actuar, pregúntate, cuestiónate, ¿esta acción que voy a desarrollar construye ciudadanía? ¿Esta acción respeta y cuida a la comunidad de la vida? Y si no es así, da un paso atrás y reflexiona. ¿Cómo la acción que voy a hacer en este momento me va a permitir respetar la vida? ¿Cómo esta acción que voy a hacer está promoviendo la integridad del ecosistema donde yo vivo? Me tengo que cuestionar si soy justo con la humanidad en la dimensión social y la dimensión económica. Y contigo mismo. Exacto. Sí. Me tengo que cuestionar si soy tolerante ante lo que sucede en la vida. Si siempre que hago acciones, mis acciones están pensadas en los intereses colectivos. Si las acciones que estoy desarrollando están ayudando a construir la paz. Entonces, lo único que tenemos que hacer como seres humanos es cuestionarnos. Y entonces, al cuestionarnos, rescatamos los valores. Y entonces repensamos las acciones y vamos a hacer acciones que verdaderamente contribuyan a la sustentabilidad del país. Eso es lo que yo recomiendo. Y yo de forma muy simple diría, a ver, si hoy en la mañana me estoy lavando el agua con medio vasito lleno, medio vasito de agua y no uno lleno, es porque ya hubo este cuestionamiento y esta reflexión que tú nos estás explicando de manera tan generosa, tan bonita. Sí, ya me estoy lavando con medio vasito porque yo quiero que no se derroche el agua, que es un líquido vital, y porque sé que hay comunidades que no lo tienen. Estas acciones chiquitas que parecen muy pequeñas son enormes. Sí, claro. Son la diferencia. La solución empieza contigo. Exacto. Que voy al mercado porque quiero consumir cosas de nosotros mismos, de nuestros mexicanos. Repartimos la riqueza, no la concentramos. Exactamente. Y cuando eso voy a pensar en el otro. Exacto. Y si voy al supermercado a comprar cosas que traen etiqueta, la leo, porque quiero saber qué estoy comiendo también, o sea. Y quieres saber del origen, ¿no? Quiero saber del origen. Hay productos que están generando por comunidades indígenas, por mujeres agrupadas, y hay productos que son industrializados. Entonces, bueno, ¿en dónde beneficia más mi compra? Exacto. Entonces tomas una decisión sustentable. Pues el tiempo se nos acaba y no me quiero despedir de ti sin que nos des un mensaje final. El único mensaje, y es el mensaje que comparto con la misma Carta de la Tierra, es que nos quedan dos posibilidades a la humanidad. O formamos una sociedad global para cuidar de la Tierra y que los seres humanos nos cuidemos unos a otros, o simplemente nos arriesgamos a la destrucción de la humanidad y de la diversidad de del planeta Tierra. Por ello es sin duda alguna necesario estos cambios fundamentales de nuestros valores y nuestras formas de vida. Necesitamos ser más íntimos, más espirituales, porque una vez satisfechas esas necesidades básicas, el desarrollo humano debe orientarse primeramente
a ser más y no a tener más. Entender este concepto de que la expresión más cercana que tiene la naturaleza tu ser es tu cuerpo. Y cuando entiendes esto y te das cuenta de rescatar estos valores fundamentales, entonces convives, coexistes y cohabitas. En este momento histórico que nos toca vivir, y yo aquí diría, pueblo mexicano, volvamos a nosotros, a lo que siempre fuimos y olvidamos, soterramos, enterramos sin más, y adoptamos políticas económicas de otras partes, modelos que no resultaron, el neoliberalismo en su parte económica, que claro, también la tuvo política, social y moral, y muchas veces antiética. Bueno, Mateo, pues es momento de agradecer a quien nos ayuda a estar aquí, a la CEMADET Jalisco, a su titular María Magdalena Ruiz Mejía, gracias Magda. Agradecemos al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, agradecemos a los hospitales civiles por toda esta aportación en contenidos que hacen a nuestro programa. Pues a ti, Mateo. A ti, María del Rayo. A ti, porque eres una figura que haces la diferencia. No lo digo porque estamos al aire, lo digo porque es la realidad. Hay personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Tú eres una de ellas. Pero hacemos la diferencia contigo. Gracias. Y te agradezco infinito que hayas estado compartiéndonos esta filosofía de vida, esta filosofía por la sustentabilidad, Carta de la Tierra, y esperamos seguirte, que Atmósferas 2.0 a partir de hoy te siga en tus andanzas, Mateo. Gracias por la alianza. Gracias, Mateo. Pues esto fue Atmósferas 2.0, sin lugar a dudas, un programa como el de hoy nos tiene que llevar a una reflexión cotidiana. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima. Atmósferas 2.0. Revista de Ecología y Salud. Saber vivir. Gracias por acompañarnos.